Muy buenos días. Tengan todos los que ya están conectados a este evento mensual que tenemos en el espacio del Instituto de Derecho Público de la UCB, denominado Cátedra Molescauvet, en honor y en recuerdo pues, a su fundador, el profesor Antonio Molescauvet, quien bueno, siempre está presente en las distintas ejecutorias que el instituto y las distintas iniciativas pues, que lleva adelante el instituto. Y bueno, nos parece una manera muy adecuada el recordar mensualmente al profesor Molescauvet a través de este evento que nos trae aquí a varios profesores, normalmente muy vinculados al instituto, es lo usual, pues son miembros del instituto, ya sean miembros del personal ordinario o profesores invitados, profesores que de alguna manera han estado trabajando en el instituto, vinculados al mismo, y tocando los distintos temas de interés actual y de interés académico general, permanente, sobre el derecho público en materia de derecho financiero, en materia de derecho constitucional, administrativo, internacional público. Hoy precisamente el tema le corresponde al internacional público, pues de alguna forma, pues porque cuando está muy vinculado también con el derecho administrativo tiene una vertiente hacia la internacionalización de ese derecho administrativo, que el tema de las migraciones justamente es uno de esos temas que toca tanto el derecho constitucional como el derecho internacional como el derecho administrativo. En el día de hoy vamos a tener para que nos hable sobre el tema de la integración latinoamericana, el tema en general de la integración, pero concretamente o más específicamente el tema de la integración latinoamericana al que hace referencia a nuestra Constitución. Como uno de los adelantos justamente de la Constitución del 99, que fue la incorporación, digamos, ya mucho más clara y precisa de casi que la orden dada a las autoridades estatales de que se procedan a la integración con tanto los países latinoamericanos como los países del Caribe, pues todos los que están cercanos a nosotros, y además tomando en cuenta un poco la vertiente jurídica de ese proceso, un proceso de integración, lo que requiere desde el punto de vista jurídico, porque bajo la vigencia de la Constitución del 61, que de alguna manera también abría pues las puertas hacia la integración, sin embargo, había dejado algunas dudas con respecto a si la posibilidad de integrarse en un proceso de integración que de alguna manera hace que las autoridades nacionales cedan algunos aspectos de sus potestades internas en beneficio de instituciones supranacionales. Bueno, había dudas con respecto a si la Constitución del 61 daba para eso o no. Y la del 99 ya zanjó ese tipo de dudas y ya es claro, pues yo siento que así como la Constitución nuestra Constitución actual da una orden de que debe ser una política estatal en Venezuela, ir hacia la descentralización en lo interno, yo creo que también hay una especie de mandato hacia las autoridades de que debemos ir hacia la integración latinoamericana y caribeña. No es simplemente un permiso, es que podemos hacerlo, es que debemos hacerlo. Bueno, de esto nos va a hablar nuestro invitado de hoy, que no es ningún invitado, sino que es parte de la familia. Él es profesor de la Universidad Central de Venezuela y ahorita de permiso, como muchos lamentablemente pues, han tenido que buscar, bueno, lamentablemente para nosotros, para ellos es una maravilla que hayan podido buscar otros horizontes y explorar otras. Bueno, a Jorge Luis no hay que decirlo, pero lo está haciendo desde abril. Jorge Luis ha estado en España, ha estado en Alemania, en el Max Planck, imagínense ustedes,
como investigador invitado, ha estado en Lima como parte del staff principal de la comunidad andina, en ese momento, Acuerdo de Cartagena, creo, a lo mejor no, a lo mejor ya era la Comunidad Andina de Naciones, formando parte pues, de la asesoría legal de las autoridades principales pues, de allá en Lima, que es donde tiene su sede pues, esta organización supranacional, que ahora está en Bogotá, y en Bogotá pues sigue haciendo lo que siempre ha hecho, pues que es investigar, dar clases. Ha estado en la Universidad de La Sabana, en la Universidad externado en la Universidad del Rosario. Aquí en Caracas ya había estado tanto en la Universidad Católica, de donde él es egresado como abogado, y creo que también el posgrado en Derecho Administrativo, creo que lo hizo allá en la Católica. Ahí, y creo que fui profesor tuyo, Jorge, en esa época, ¿no? Exacto, así es, hace ya unos añitos de eso, ¿no? Entonces, bueno, total que una persona perfecta para un evento como este. Es un académico, es un investigador, es una persona que tiene mundo, dirían, digamos, en mi pueblo, y digamos, no ha aprendido el asunto de la integración en los libros, ¿no? Sino que lo ha visto vivencialmente, y eso es un poco lo que nosotros queremos hoy traer a este foro Molescauvet. Es decir, que veamos de nuevo la integración. Quizá alguno cuando vio la invitación Constitución e Integración dijo, ¿qué es eso? ¿Para qué la integración? Eso ya no existe. Eso, a mí me lo han dicho algunos alumnos míos cuando yo les doy las fuentes del derecho administrativo en el segundo año en la central. Cuando vamos a hablar del derecho comunitario, dice, pero ¿y eso para qué? Eso es como historia pasada, es más o menos como la guerra federal, pues, ¿no? La independencia, más o menos. También la integración es una cosa pasada, que es sumamente lamentable porque, como les decía antes, la integración es el futuro. O sea, yo creo que se habla muy mal de la globalización, etc., pero eso es una realidad. Pues. Entonces, si esa globalización se hace institucionalizadamente, reguladamente, con acuerdos que le permitan a todos los integrantes, digamos, poner su visión, resguardar sus intereses propios, que los tiene, todo miembro de una comunidad internacional tiene sus intereses propios, pero también están los intereses globales. Y eso justamente ese acomodo, ese equilibrio entre lo que son los intereses propios y los intereses colectivos del grupo, es justamente lo que permiten estas organizaciones supranacionales. Bueno, el profesor Jorge Luis nos va a hablar de ese tema, la Constitución, nuestra Constitución y los procesos de integración, pero lo quiere hacer trayendo a colación como un ejemplo concreto de aspectos cotidianos que a todos nos interesan y a todos nos tocan de alguna manera u otra, y que nos permite ver que la integración no es una cosa que le interesa a los empresarios, es una cosa que le interesa a los burócratas, es una cosa que está por allá muy lejos de mi vida. No, al contrario, la integración es algo, como le está pasando a los europeos, que le interesa a todo el mundo, al bodeguero, al maestro, al profesor, al estudiante que se quiere ir a hacer un curso en otro país, a alguien que se quiere mudar, a alguien que, es decir, que quiere vivir su vida no solo en su pueblito, sino en una comunidad un poco más amplia. Entonces, y muchos aspectos de la vida de las personas entonces están rozados, están afectados para bien o para mal a través de estos mecanismos de integración. Y concretamente, pues escogió uno que es bastante actual, el profesor Jorge Luis Suárez, es el tema de las migraciones y el Estatuto Andino Migratorio, el Estatuto Migratorio Andino, pues que es más o menos reciente, y bueno, tiene unas implicaciones, pues, de las cuales nos va a hablar Jorge Luis. Al final, va a hablar durante un rato, como es lo usual aquí, y al final, pues, ustedes podrán formularle preguntas, comentarios, al profesor por el chat de la página, dependiendo donde lo estén viendo, por YouTube o por Zoom, y él con mucho gusto, estoy seguro, pues, le ampliará y explicará un poco más algún tema específico que les interese a ustedes.
Entonces, ahora vamos a oír al profesor Jorge Luis Suárez. Te damos la bienvenida, Jorge Luis. Muy contento de tenerte aquí. Bueno, Gustavo, muchas gracias por esta invitación. No te imaginas lo honrado que estoy, porque esto se ha convertido en un foro ya de mucho prestigio. ¿Se me oye bien, por cierto? Ok, ok. Se te oye muy Entonces, bien. muy bien, muy bien. Sí, entonces de verdad cuando me hablaste de esta posibilidad, wow, me sentí muy honrado por estar acá. Ya yo lo venía siguiendo como público y ahora me siento súper, súper honrado de poder hablar, ¿no? Y acabas de decir algo súper interesante porque hablaste de la descentralización, porque efectivamente la integración siempre se ve como algo, un tema estrictamente de derecho internacional. Y resulta que, bueno, ya sabemos que existe un derecho administrativo de la integración o comunitario, como se le quiera llamar, pero dijiste una cuestión muy importante que yo siempre lo digo en mis clases, que es que la integración, sobre todo la supranacional, como es la comunidad andina, es una manera también de hacer descentralización, porque efectivamente la Constitución del 99, una de las cosas buenas que tiene, lamentablemente no se aplica, pero tiene un aspecto que vino como a reforzar la descentralización que ella de alguna manera tenía, la del 61 y que se perfeccionó con la ley de descentralización y todo esto, pero que luego se tomaron en cuenta muchas de esas cosas para incorporarlas a la nueva constitución del 99. Y, y entonces una de las cosas que ocurrió, aparte de lo que sabemos que ocurrió con la descentralización a nivel interno, vamos a decir así, con los estados y los mismos municipios, es que se perfeccionó esas posibilidades de que se hiciera integración, pero más allá de lo que decía la Constitución del 61, como bien lo dijiste, pero de una manera que se pudiera descentralizar el país o el Estado hacia organizaciones internacionales, que es lo que finalmente ocurre con este tema de la supranacionalidad, que las organizaciones internacionales, como lo dice el 153 de la Constitución venezolana, adquieren poderes que le da el Estado venezolano. Entonces, es una manera también, yo lo llamo siempre, lo digo en mis clases como para que se entienda mejor, de hacer descentralización. Entonces, bueno, muy bien esa, eh, esa expresión de ideas en estos temas, porque al final eso es lo que ocurre, ¿no? Y, y yo creo que no podemos hablar de este tema de la integración, pues la idea mía original es hablarlo desde el punto de vista constitucional, más que administrativo, pero ojalá que haya otra oportunidad de hablarlo ya desde el punto de vista estrictamente administrativo, pero desde el punto de vista constitucional, que además tiene interés, como también lo dijiste, para todo, no solo para el derecho administrativo, para el derecho, para muchos derechos, inclusive derecho privado. Eh, pero desde el punto de vista constitucional no podemos dejar de hablar de una persona que este tema lo tenía siempre presente y que tanto a ti, Gustavo, como a mí, como a muchos, nos influyó en nuestra vida universitaria, académica, y que yo en parte estoy aquí sentado es porque él influyó en mí favorablemente, no solo desde el punto de vista de derecho administrativo general o nacional, sino para luego estar en el mundo del derecho de la integración, como es el doctor Luis Enrique Farías Mata. Porque no solo porque cuando me lo encontré en mi camino en el año 84 como mi profesor de Derecho Procesal Administrativo, ya en el último año de la carrera, que hizo que me repensara mi en ese momento favoritismo como especialista de Derecho Penal. De hecho, era preparador de Derecho Penal, pero cuando me encuentro al doctor Farías en la carrera, wow, me impactó tanto su manera de dar clase y la forma como él planteaba las cosas, que empecé a pensar en el derecho administrativo como una posibilidad de especialización también. Ambas áreas de derecho público en todo caso, pero el derecho administrativo visto con el doctor Farías fue una cosa impresionante. Entonces esto hizo que luego hiciera la especialización de derecho administrativo. Bueno, no voy a hacer el cuento muy largo, pero bueno, en la misma Universidad Católica, que fue donde precisamente nos conocimos, Gustavo Urdaneta y yo, él como mi profesor de régimen municipal, y también tuve como, ya lo había tenido en la carrera, pero también lo tuve como profesor en la especialización a otro gran experto en Derecho a la Integración, el primer juez del Tribunal Andino de Justicia, que fue el doctor José Guillermo Anduesa, otro gran profesor que tuve,
que me llevó por esta área en la parte constitucional. Y luego, finalmente, ya formado en Venezuela en lo básico para el derecho administrativo, me voy a España y entonces me encuentro allá también con otro gran monstruo del derecho administrativo, dirigiendo el programa de la Complutense, que era el profesor don Eduardo García de Enterría, que se convirtió en el gran maestro, en el gran sabio, porque inclusive llegó a formar parte del Comité de Sabios de la Unión Europea, y precisamente daba en el programa de Derecho Administrativo de la Complutense, en el doctorado, la materia sobre las primeras materias que vi sobre la comunidad, en la Comunidad Europea de entonces, todavía no era Unión Europea, de derecho administrativo. Yo no había visto que había verdaderamente un derecho administrativo comunitario, ya comunitario, porque la integración europea sabemos que es más allá que integración, es una integración comunitaria, es decir, supranacional. Total que bueno, en el camino se me fueron presentando muchas personas. La mano derecha de Enterría fue quien me dirigió la tesis, Ricardo Alonso García, que es actualmente el decano de la Facultad de Derecho de la Complutense, para que luego esta tesis doctoral llegara a oídos del entonces secretario general de la CAN, venezolano también, que fue Sebastián Alegret. Y terminé en el staff, como dijo Gustavo hace rato, de esta organización durante varios años, hasta que lamentablemente no podía seguir trabajando allí, porque ocurrió el famoso retiro de Venezuela de la CAN, ¿no? Pero entonces fueron ocurriendo una serie de cosas que me acuerdo que del año, estando yo en este apogeo de actividades en materia de integración, nos reunimos una vez en Margarita, hablando del doctor Farías Mata, gracias a que Rafael Badel y María Amparo Grau motorizaron un homenaje al doctor Farías en Margarita, porque se había convertido en la gran figura del derecho comunitario y de la integración en general en Venezuela, pero también en los países andinos, porque el doctor Farías, cuando fue magistrado del Tribunal Andino de Justicia, se convirtió en la mente más sabia del derecho comunitario andino, y cuando finalmente se retira, bueno, él siguió siendo un gran personaje y le hicimos un homenaje en el 2006 en Margarita, también con la alianza de la Universidad de Margarita, que dio como resultado este gran homenaje que le hicimos con una publicación excelente que salió de allí. Y justo en ese momento, yo me acuerdo que yo me estaba bajando del podio dando mi conferencia sobre responsabilidad patrimonial del Estado en el derecho comunitario andino, presentando un libro que acababa de presentar ese año, después de que había presentado el año anterior la tesis, publicada por FUNEDA. Justo en ese momento se produce la famosa denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte del gobierno venezolano, que tantos daños ha causado después con todo lo que ha ocurrido, pero que hizo que Venezuela, en una evolución jurídica en el derecho público en general, venía ocurriendo, porque venían dándose situaciones. Me acuerdo que ese tema de responsabilidad patrimonial se estaban dando cosas como que el caso famoso Sofavén, donde un juez de tributario, que no estamos hablando de los jueces comunes de derecho que trabajan este tema, sino un juez tributario en Caracas declaró la responsabilidad patrimonial de el CENIAT, por ejemplo, eso ya estaba ocurriendo en Venezuela en ese momento, por no cumplir el derecho andino. Cosas que todavía no ocurrían como deberían ocurrir o como ocurrían en Europa, pero que ya en Venezuela comenzaban a ocurrir por jueces nacionales venezolanos en áreas que uno en principio no asocia con el derecho andino. Pero efectivamente había normativa que obligaba a las autoridades aduaneras venezolanas a no tratar a la mercancía proveniente de los países andinos como mercancía extranjera pura y simple, sino como mercancía nacional. Y a una empresa colombiana la habían tratado desde ese punto de vista impositivo como una empresa extranjera pura y simple. Entonces, total que venían dándose cosas que lamentablemente se cortaron en ese momento, que la Constitución venezolana favorecía muchísimo en esa evolución que estábamos teniendo, pero que lamentablemente la parte política y la parte de gobierno, que luego se convirtió más allá que un simple gobierno,
impidió que la propia Constitución promulgada en el año 99, precisamente por esta figura que estaba en Venezuela en la presidencia de la República, o motorizada por esta persona, esa misma Constitución que, como acabamos de decir, favorecía la descentralización, favorecía la integración, favorecía la responsabilidad patrimonial del Estado, que por eso se dio también la sentencia Zafavén, porque además de lo andino, la Constitución venezolana mejoró el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado en el 140, entre otras cosas. Y si ponemos a hacer la lista, mira, hay una serie de cosas muy buenas que esa Constitución tuvo, pero que lamentablemente la otra parte que sabemos no estaba dispuesta a cumplir, e inclusive dio al traste con este proceso andino que venía desde el año, en el caso nuestro, 73, pero que venía dando unos resultados, aunque la misma gente no los apreciaba ni valoraba. Cuando vemos hoy lo que está pasando en Venezuela, qué distinto hubiera sido la realidad si hubiera habido una comunidad andina, que ojalá nos dé tiempo de hablar de este tema en este espacio que tenemos, ¿no? Pero el punto es que, como vemos, el doctor Farías fue un personaje que estuvo muy vinculado con el Instituto de Derecho Público, por eso queremos recordarlo, y que él estuvo en todo esto y hasta el final de sus días ahí en Margarita estuvo pendiente de todo lo que ocurría y activo mentalmente para seguir trabajando estos temas. Pero son muchos las personas y las figuras que en Venezuela podemos destacar en este tema. Ya he mencionado algunas, pero siempre tuvimos el respaldo bibliográfico y de trabajo incansable que tuvo el doctor Gruber también en este tema, que es importantísimo también destacar, porque definitivamente sin el doctor Gruber este tema no hubiera tenido mucha vida antes de la Constitución del 99, aunque él siempre fue muy crítico, como lo van a ver en un trabajo que va a salir publicado próximamente en la segunda edición del libro de aspectos, principios fundamentales del derecho público, que va a salir de nuevo, que salió originalmente la primera edición el año pasado, pero ahí va a salir un trabajo mío donde precisamente yo digo eso. El doctor Gruber fue siempre muy crítico, por ejemplo, con el tema de manejar la integración con los aspectos constitucionales de la Constitución del 61, porque él planteaba que había necesidad de fortalecer esta Constitución. Gracias a Dios, el doctor Gruber luego fue constituyentista del 99 y dio en parte eso lugar a que se produjera la Constitución con el contenido que tiene ahorita, pero que lamentablemente no ha sido cumplido bajo ningún respecto, e inclusive dio al traste con experiencias de integración muy importantes como la comunidad andina, unas de integración un poco más light, vamos a decir así, como el grupo de los tres, pero inclusive una muy importante, no de integración, pero que también tiene el ingrediente de la supranacionalidad, y un artículo muy especial que es el artículo 23 para regular todo ese aspecto de la Constitución venezolana, que también es una mejora que tuvo frente a la ley 61, que es la salida de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Otro gran hecho, otro gran aspecto que fue un horror que se hiciera, porque al final son cosas que no están hechas para los gobernantes y ellos no tienen que estar contentos o felices con eso. Esas son cosas que se hacen para los ciudadanos, es lo que decía Gustavo hace rato. La integración, por ejemplo, no es para que los gobernantes estén felices y para que se tomen fotos en los hoteles cada 6 meses o cada año en una cumbre. La integración es para que los ciudadanos mejoren sus condiciones de vida, su calidad de vida, que es lo que ha ocurrido en Europa. Y si le molestan a los gobernantes la integración, como pasó con el presidente Chávez, quien debe dejar de ser presidente es el presidente, no quitarle a los ciudadanos lo que le está dando calidad de vida. En Europa sería impensable que si un primer ministro o un presidente de gobierno llega y no le gusta la integración europea, seguramente le van a decir, señor, quien se tiene que ir es usted no puede ser presidente o primer ministro o de ningún país. Pero en Venezuela lamentablemente ocurrió eso, pero además ocurrió y no hubo la reacción que debió haber. Pero bueno, el punto es que la Constitución venezolana en este tema siguió un poco los patrones que ya venían ocurriendo. ¿Se fue mi imagen? No, creo que no.
La Constitución venezolana un poco siguió los patrones en el 99 que se venían dando en el mundo, porque, por ejemplo, en la Constitución del 91 aquí en Colombia ya se había incorporado normas para que la integración no fuese solamente mencionada como una palabra, que es lo que se hacía en la Constitución del 61 nuestra, sino que además la integración tuviera un efecto jurídico importante, que es la parte esa que puede ser supranacional o que se puedan hacer atribuciones de ejercicio de competencias nacionales a organizaciones de integración. Eso ya venía ocurriendo en algunos países, que era un poco lo que decía el doctor Gruber, de que la integración no basta que tenga unos tratados que la respalden, sino que la integración comunitaria o que crea comunidades de Estado como la europea y la andina, necesita un respaldo constitucional más fuerte que el simplemente decir se pueden firmar los tratados y llevarlos a la aprobación legislativa, etcétera, etcétera, que era lo que decía nuestra Constitución en el año 61. Eso es verdad, pero eso había que fortalecer. Entonces, un poco siguiendo la tónica de las constituciones modernas, no solo en el tema de integración, sino en el tema de derechos humanos, como también lo mencionó Juan Carlos Sainz en su conferencia cuando nos habló del tema del Esequibo, la Constitución venezolana hizo esa separación de aspectos internacionales que necesitan unas regulaciones especiales, que no basta con el simple derecho internacional que veníamos conociendo y su regulación en las constituciones como se venía dando, sino que era necesario que hubiese una regulación especial para áreas muy concretas que merecían un fortalecimiento constitucional porque había una relación con lo nacional muy importante. Y en todo caso, eso eran aspectos para mejorar la situación jurídica de los ciudadanos, aunque le molestara a los gobernantes, porque efectivamente había que tener una idea de la soberanía, no de menos soberanía, como dice la gente o dicen los que no saben tanto de este tema. Digo no saben tanto porque a estas alturas se debería saber que la soberanía no debe ser ya un concepto clásico, omnímodo, radical, que inclusive pueda perjudicar a los propios ciudadanos como lo tienden a decir algunos gobernantes, sobre todo en América Latina, que debemos ser soberanos, debemos tener soberanía, pero eso implica hambre, eso implica inseguridad, eso implica finalmente regímenes totalitarios por una supuesta soberanía. La soberanía no se puede volver contra los ciudadanos y eso es lo que está imperando en el mundo. Mecanismos de soberanía que sin dejar de ser soberanos debemos aceptar el ejercicio del poder, no solo dividido, como ya venía dándose, no solo descentralizado, que es otro aspecto que ya los países no soportan, esos regímenes de poderes centrales omnímodos, sin descentralización, sino también que las experiencias internacionales tienen que ser más sólidas para que esos gobiernos nacionales no caigan en arbitrariedades. Eso es precisamente lo que buscan las constituciones con estos mecanismos, entre otras cosas, de integración, que más allá de una integración a secas, como venía dándose en la Constitución del 61, y hay efectivamente experiencias de integración que no llegan a tanto con el tema de la atribución de ejercicio de competencia, sino que la integración generalmente debería ir más allá que la simple cooperación. Es verdad que hay mecanismos de integración serios, como el Mercosur, que hasta ahora han tratado de funcionar con estricta intergubernamentalidad, es decir, no tienen supranacionalidad, aunque le han agregado cosas que hacen pensar lo contrario, y de hecho hay gente que dice que sí la tiene, pero realmente cuando uno analiza el Mercosur, uno se da cuenta que todavía no es verdaderamente un proceso de integración supranacional. Tanto así que cada norma que sale del Mercosur como organización necesita ser llevada por cada gobernante a su país para ser aprobada internamente y ello tenga validez. En cambio, como vamos a ver con el Estatuto Migratorio Andino, las normas de los procesos de integración supranacionales, como es el europeo y el andino, no necesitan, salvo que la propia organización lo decida, porque le parezca conveniente en un caso concreto, que no necesitan en principio esa
necesidad de incorporación al derecho interno, como pasa con el derecho internacional, sino que basta lo que salga de la organización para que esa norma publicada en el órgano divulgativo de la comunidad, como pasa en Europa y pasa en la comunidad andina, eso tenga ya plena validez en los países miembros de la organización. Eso ocurre precisamente, y por eso quise traer ese ejemplo a esta conferencia, con el Estatuto Migratorio Andino, aparte de ser un hecho importantísimo desde el punto de vista de migración, lo que ello ha ocurrido, pero repito, es una norma que, a diferencia, por ejemplo, de la visa Mercosur, que ya existía, esto es una norma que desde la misma organización ya tiene validez, aplicación y eficacia en cada Estado miembro sin que estos necesiten publicarla o republicarla en cada país. Es más, eso está prohibido en Europa hacerlo porque eso genera confusión, sino que basta la publicación de la norma europea en el órgano comunitario o divulgación comunitaria para que eso se entienda que eso es pleno, válido, y salvo que la norma tenga una vacatio legis o algo especial en el caso concreto, esa norma tiene plena validez como si fuese una norma nacional dictada por un órgano nacional. En la comunidad andina pasa lo mismo, aunque hay lamentablemente la tendencia todavía a republicar en los órganos nacionales de divulgación las normas andinas, lo cual más bien genera confusión y puede hacer pensar que la vigencia es a partir de la publicación nacional, lo cual es un error. Se hace por razón de una mayor divulgación, pero eso puede generar inseguridad jurídica, por lo cual en Europa el tribunal ha dicho que eso no debe hacerse. Pero en todo caso, lo importante es destacar acá que, como pasa con el Estatuto Migratorio Andino, las normas comunitarias normalmente, por ejercer la organización esas competencias nacionales que le dan los estados, esa norma ya vale desde que sale de la organización y es publicada en el órgano comunitario respectivo. Entonces, como vemos, el tema de la integración no es una palabrita común y corriente, como muchas veces se hace ver por allí. De hecho, cuando se terminó con la comunidad andina, cuando se terminó con el grupo de los tres, cuando se ha terminado con varios convenios y tratados internacionales que de alguna manera tienen aspectos de integración implícitos o pudieran haber llevado a una mayor integración con otros países, siempre se dice, no importa porque vamos a hacer otros procesos de integración. Y cuando hemos visto lo que se ha hecho después, primero con el Mercosur, que nos incorporamos al Mercosur, pero ya vimos lo que pasó con el Mercosur, pero también con estas nuevas ideas de integración supuestamente que hubo promovidas en gran parte por el gobierno venezolano desde el 99 para acá, sobre todo desde que salimos de la comunidad andina, vemos que realmente ahí no hay integración, lo que hay es entendimiento entre gobiernos, lo cual eso no es integración. Tanto así que cuando se han ido los presidentes amigos, finalmente esos procesos de integración que supuestamente se decía que eran tales, han fenecido, se han quedado muertos, porque además el propio motor de estos procesos, como fue Chávez, muere o se va o le deja de tener interés, y vemos situaciones de procesos que en todo caso serían de cooperación, pero más de cooperación hacia los países, a los demás países, como ha pasado con los países del Caribe, que porque realmente hay una integración. Entonces la integración no es realmente un entendimiento entre gobiernos, sino que debe ser entendido como mecanismo de relaciones internacionales entre países, por supuesto con un gobierno que va a firmar los tratados, para beneficiar a los pueblos, que es distinto. Por eso es que cuando se producen estas situaciones de retiro, eso debería ser objeto de un debate, como pasó en Europa con el Brexit, que estamos viendo ahorita lo que le está pasando al Reino Unido por no estar en la Unión Europea, no tan grave quizás como lo que pasó en Venezuela, pero vemos situaciones realmente allá en el Reino Unido para que finalmente se diera el Brexit. Pasaron 3 y 4 primeros ministros que pasaban uno detrás del otro, porque eso generaba discusiones y censuras y vueltas y devoluciones y volver a reunirse en Bruselas. Es decir, eso generó un debate, un referéndum además,
que aunque se ganó por muy poco, eso fue lo que finalmente obligó al primer ministro del momento el primero creo que a dimitir, pero luego los que siguieron tuvieron que seguir con esa carga porque había habido un referéndum diciendo que había que salir de la Unión Europea. Yo pienso que ese referéndum se leyó mal, que pudo haber sido objeto inclusive de otro referéndum, pero bueno, el hecho es que se mantuvo ese referéndum, se discutió muchísimo, finalmente llega el señor que está en la actualidad, Johnson, y él insiste, porque además él era anti-Europa, de eso hay que matar la carrera del toro por los cuernos y salir de la Unión Europea. Finalmente se produce, pero eso fue después de mucho tiempo, pasaron muchos años para que finalmente se produjera el Brexit. ¿Por qué? Porque es que no estábamos hablando de cualquier tratado internacional, estábamos hablando de que, yo siempre lo digo en mis clases, que la integración, cuando verdaderamente es integración, es un proceso, es un matrimonio entre países. Y cuando hay un matrimonio, el divorcio no es fácil, tienden a ser traumáticos, no se puede dar de un día para otro, hay que negociar, hay un tiempo que inclusive la pareja vive junta. Bueno, así pasa con la integración. Entonces, bueno, esta situación que pasó en Venezuela con la salida de la CAN fue una cosa que realmente fue no solo un irrespeto al ciudadano, sino que el tratamiento que se dio fue de total desprecio a lo que tenía la propia Constitución, que yo inclusive planteo en el trabajo que les acabo de decir que va a salir próximamente, que en Venezuela, si hubiéramos tenido un verdadero tribunal constitucional independiente, autónomo, serio, con verdaderos constitucionalistas en él, yo creo que la salida de Venezuela de la CAN debió haber sido objeto de un referéndum como mínimo, porque aunque no lo dice la propia Constitución tiene un espíritu participativo de referéndums precisamente, donde muchas cosas se establece esta figura para hacerla y cómo es posible que para entrar a un proceso de este tipo haya que hacer un referéndum o se pueda hacer un referéndum y cuando salimos de procesos tan importantes como este, resulta que no se hace, sino que bastó un fax, que me acuerdo que en ese momento cuando yo salí de la conferencia en Margarita, me pongo los audífonos para oír la radio y resulta que lo que salió de Venezuela un sábado en la tarde fue un fax que lo mandó finalmente el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en ese momento, Ali Rodríguez Araque, diciendo que ya todo con la CAN se había acabado. Una cosa tan delicada que luego después, disculpen la redundancia, se demostró que fue un gran error y yo creo que para ellos mismos, el propio gobierno, porque luego cuando pasa todo lo que pasó, que por ejemplo ya el tema de la luz, que es un tema que comenzó desde el 2009 por allí en adelante, la normativa andina prevé, por ejemplo, una serie de unas posibilidades, una normativa para que los países andinos, en caso de problemas, crisis de luz en algún país, los demás los auxilien, por ejemplo. Eso es una cosa que tiene la comunidad andina, porque es que al final la comunidad andina se va metiendo, en las comunidades de Estados en general, como pasó en Europa, se van metiendo en temas y temas y temas y temas, como vamos a ver con el Estatuto Migratorio Andino, que van más allá de lo económico, de lo comercial, de aspectos políticos, probablemente de esos ideológicos, como pasó con los supuestos integraciones venezolanas del 2000 para acá. No, los procesos de integración van entrando en temas cada vez más domésticos y más del día a día de la gente, que por eso es que al final estos procesos van interesando a todo el mundo. Y eso es lo que ha pasado en Europa, que todo en Europa se maneja con la cabeza puesta en la Unión Europea. Y el ciudadano europeo, cuando tiene un problema, piensa en Bruselas. Vamos a ver qué dice Bruselas y no sé qué Bruselas. Y así por el estilo, ¿no? O sea, ya ha entrado en la cultura de los países, sobre todo jurídica, que estos procesos van más allá de un simple aspecto político formal de entendimiento entre presidentes para reuniones y algo muy lejano, sino que son aspectos que le llegan a tocar a uno hasta el punto que en Europa hay una moneda única, que ya vemos que entonces hay una incidencia directa en la vida de la gente
porque ya la moneda única deja de ser un aspecto estrictamente económico para entrar inclusive en el aspecto cultural de los países. Pero entonces vemos que esta integración debe verse siempre de esa manera, pero más todavía si la integración es en aspecto con ese ingrediente llamado supranacionalidad que la Constitución venezolana en el 153 plantea muy bien, aunque yo por supuesto pienso que deberíamos haberlo hecho mejor, pero se hizo lo que se pudo, estoy seguro. Nosotros planteamos, me acuerdo en el año 99, un grupo de profesores en el tema, entre los que estaba también el doctor Farías, el doctor Alegret desde Lima un poco apoyaba todo esto, que planteamos un capítulo en la Constitución, en el proyecto de Constitución, para este tema. Un capítulo con varios artículos, porque yo creo que esto merecía un capítulo entero, porque no es solamente el cómo vamos a entrar, el cómo esto va a regularse, que de alguna manera está resumido en el 153, sino todo lo que eso debe implicar hasta el punto de un referéndum en el caso extremo de una salida de un proceso de esto. Eso tiene que ser objeto de debate, de muchas cosas, de referéndum, de debates parlamentarios, de ley aprobatoria, porque en Venezuela se llega al extremo que esto puede ocurrir sin ley aprobatoria. Tampoco hay ley aprobatoria para esto. Hay ley aprobatoria para la ley para incorporarse a un proceso de este tipo, y resulta que no hay ley aprobatoria para poder salir, cuando esto es una cosa que interesa a todo el mundo. Eso es insólito. Entonces, estas son cosas que ya, como pasa con los aspectos globalizados que Gustavo también mencionó, lo que es la integración y la globalización, aunque no nos guste, son aspectos que están allí. Son aspectos que al final tienen cosas que nos favorecen, tienen cosas que están hechas para que la gente mejore. Porque nosotros en Latinoamérica estuvimos siempre acostumbrados a complacer a los poderes, a que el poder se manejara de esa manera omnímoda. Y entonces ese concepto de soberanía también omnímodo, que inclusive perjudicaba a los ciudadanos, se hacía prevalecer en un mensaje que nos entraba a todos como favorable, pero a quienes favorecía eran los gobernantes. Resulta que ya sabemos que en el mundo, lamentablemente Venezuela no está en esa onda, pero el resto de América Latina vemos que tanto el tema de la globalización del derecho como de la integración, con obstáculos, con problemas, con muchas cosas, pero ahí vamos, porque la comunidad andina sigue trabajando en muchas cosas, y dio lugar a este estatuto migratorio andino del que tengo ya que hablar en detalle, de forma tal que entonces estas cosas lamentablemente no pueden acabarse con un plumazo, pero que en todo caso en la Constitución venezolana tiene una regulación bastante moderna, de acuerdo con estas nuevas ideas globales también, no solo son ideas de integración, pero globales, es decir, que esto merece una regulación especial, que esto tiene que ser objeto de consideraciones distintas al derecho internacional clásico, porque ya el derecho comunitario como tal ya no es un simple derecho internacional, es un derecho autónomo que tampoco se funde, como dice la Constitución del 153, que eso yo creo que es un poco un error, que el derecho se debe considerar parte del ordenamiento legal vigente, así dice la Constitución en el 153. Eso, aunque parece un avance o un plus añadido nuestro a un mayor peso del derecho comunitario, yo creo que a la larga eso puede generar problemas jurídicos, porque realmente el derecho comunitario, en este caso nuestro andino, que vamos a ver que va a tener una trascendencia de esto en la parte cuando hubo la salida de Venezuela de la CAN, quedó entonces el problema pendiente, que era el quinto punto de esta parte, el problema pendiente de qué va a pasar con las normas andinas a raíz de la salida de Venezuela de la CAN. Pero es que, por eso es que el 153, cuando pasó lo que pasó en Venezuela, ahí fue cuando yo ratifiqué, que yo dije, por eso es que no puede decir que el derecho andino o el derecho comunitario o el derecho a la integración derivado de experiencias supranacionales forma parte del ordenamiento legal vigente, como dice la Constitución, sino que eso es un derecho aparte que se relaciona con el derecho nacional, se coordina, pero que no se funde con el derecho nacional. Sigue siendo un derecho aparte porque tiene sus propias normas
de manejo e interpretación que no es derecho nacional tampoco, pero tampoco es un derecho internacional clásico que se pueda entonces convertir en derecho nacional. Eso tiene una serie de aspectos y de aristas, pero en todo caso, cuando se produce la salida de Venezuela de la CAN, queda ese problema pendiente desde el 2006. ¿Qué va a pasar desde ese momento, abril del 2006, con las normas andinas, que no eran desde el 73, sino eran algunas, aunque la mayoría fueron luego reformadas, desde el 69, porque cuando nosotros entramos en el 73, esa parte histórica no la pude decir, sería muy largo, entramos con el acervo comunitario andino desde el 69, que lo hubo. Entonces, toda esa normativa hasta el 2006 se acaba también de un plumazo. Yo particularmente decía y mantengo, y la experiencia ha dicho que fue un error lo que dijo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que precisamente por lo que dice la Constitución del 99 en el 153, y ya que dijo que era parte del ordenamiento legal vigente, bueno, eso le añade todavía más fuerza al criterio de que la salida de Venezuela de la CAN, como pasó sobre todo en el tema de propiedad intelectual, marcas y patentes, todo este tema que estaba muy regulado por decisiones andinas, pero no era solo eso, eran muchísimas materias que estaban reguladas por decisiones andinas y nadie lo sabía realmente, pero solo lo sabían los que trabajaban esos temas en específico. Pero fíjense ustedes lo que pasó con el caso Sofavén y el CENIAT. Habían decisiones que decían usted no puede tratar en la parte aduanera a la mercancía colombiana, peruana, ecuatoriana o boliviana como mercancía extranjera pura y simple, y cobrarles el IVA y cobrarles todas las cosas como si estuvieran llegando de los demás países. No, ellos son nacionales. Entonces, en materia tributaria estamos hablando. Entonces, así como en materia tributaria y propiedad intelectual, derechos de autor, etcétera, bueno, había montones de normas andinas, decisiones andinas, que estaban allí vigentes en el momento que salimos de la CAN. Entonces, bueno, en algunos casos dijeron de una, como fue el SAPI, no, ya eso no está vigente, cosa que a mí me espantaba. Yo en ese momento estaba dando varias materias de este tema en la Católica y en la Central, y yo decía, pero eso no puede ser. Esas son normas que se produjeron en plena validez de la CAN. Que ahora no salgamos, eso es absurdo, que eso no tenga validez. Eso es como que las normas del Congreso Nacional Venezolano, porque fue sustituido por la Asamblea Nacional en el 99, entonces ahora digamos que todas las normas que dictó el Congreso Nacional durante la vigencia del mismo, no están vigentes a partir del 99 porque entró en vigencia la Asamblea Nacional. Eso además genera una inseguridad jurídica tremenda, pero además no es lo que dice la Constitución en el 53. Lamentablemente, la Sala Constitucional, con sentencia de Luis Estela Morales, dijo que en un recurso de interpretación del 153 por una decisión andina en concreto, que se quería revisar si efectivamente no estaba en vigencia como se quería hacer ver, ratificó que sí, que eso no estaba en vigencia, porque todo esto que dice la Constitución en el 153, incluyendo, y lo dice y lo cita expresamente, eso del ordenamiento legal vigente, aunque forma parte del ordenamiento legal vigente según el 153, eso es mientras dure la vigencia de los tratados andinos. Como si estuviéramos hablando de que estos tratados andinos y que esta normativa andina se aplican en Venezuela solo porque lo digan los tratados, que era precisamente lo que decía Brewer en la realidad de la Constitución del 61, que no tenía una regulación tan completa como esta, pero que habiendo la regulación del 153 en la del 99, que se diga que con todo y lo que dice la Constitución del 99, esto solo va a estar vigente mientras están los tratados vigentes, eso es absurdo. Eso es una situación de total horror jurídico, pero lamentablemente esa sentencia se dio y de manera tal que para el Tribunal Supremo y en la realidad venezolana, nada de lo producido jurídicamente en la CAN, desde que durante el tiempo que fuimos miembros, que fue casi 35 años, resulta que supuestamente todo eso desapareció. Para estar en situaciones de regulación con leyes de los 50, de los 40, como totalmente desactualizadas, como pasó en el tema de propiedad intelectual. Pero bueno, esa es la situación más o menos
corriendo en esta parte general de la Constitución y la integración, que hubiera querido hablar más, pero que en todo caso es lo que hay en Venezuela, pero esperemos que en las preguntas podamos aclarar más aspectos. El gran aspecto que yo quería traer acá para terminar, como demostración de los beneficios de la integración y concretamente de la andina, sobre todo en una situación como esta, la que estamos viviendo en la actualidad. Porque nosotros pensamos en la migración, claro, pensamos primero en la nuestra, ¿no? Yo creo que ya la cifra se está acercando a los 7 millones de venezolanos que han salido de Venezuela en los últimos años, pero en el caso solo de Colombia, por ejemplo, los venezolanos que han llegado, ya somos casi 2 millones de venezolanos que estamos aquí, que para nosotros el gobierno colombiano creó un régimen especial que no existía porque de otra manera no hubiéramos podido quedarnos si no teníamos visa, y tendiendo a las modernas tendencias en materia de derechos humanos, de refugiados, de desplazados, y aplicando la propia Constitución colombiana, creó todo un sistema, y eso fue desde el gobierno de Santos en el 2017, pero perfeccionado ahora por el gobierno de Duque, para que la migración venezolana pudiera permanecer y pudiera incorporarse a la vida de Colombia y aportar al país y regularizarse. Es una cosa muy buena que ha ocurrido aquí en Colombia y que es la mejor situación que ha habido en materia migratoria, sobre todo manejada por un gobierno nacional en toda América Latina. Cuando vemos esa realidad en Ecuador, en Perú, en Chile, en la mayoría de los países, quizás Argentina es el segundo país más favorable hacia los venezolanos nacionalmente hablando, ¿no? Pero entonces, estas situaciones, cuando se dejan en manos de los nacionales, de los estados, vamos a decir así, tiende a haber una visión muy nacionalista del asunto, porque inclusive un gobierno de derecha como es Piñera, que llegó a tener un apoyo irrestricto a la oposición venezolana y a todo lo que venía ocurriendo en Venezuela en contra de Chávez y del chavismo. Sin embargo, no sé si porque luego se dio cuenta de otras cosas o yo no sé qué le pasó, el hecho es que él motorizó en Chile una ley migratoria, que finalmente fue una ley, en todo caso, pero que cuando uno la revisa se espanta, ¿no? De la manera como, y ha generado unas aplicaciones gravísimas de violaciones de derechos humanos. Eso es una cosa que de verdad es incomprensible, sobre todo de una persona que conoce muy bien lo que está pasando en Venezuela, pero eso en general es para todos los migrantes que llegan a Chile. Entonces, cuando eso se deja en manos de los países, tiende a haber unas regulaciones muy nacionalistas, pero no necesariamente debe ocurrir como pasó en Colombia, que ha habido unas regulaciones muy favorables para la migración venezolana. También ha ayudado toda la vinculación, porque muchos de esos migrantes también son descendientes de colombianos, que aunque algunos de ellos puedan tener la nacionalidad directamente, hay unas generaciones que ya no la pueden tener. Los de segunda, tercera, cuarta, quinta generación, que hay muchos, porque la migración colombiana hacia Venezuela fue desde principios del siglo XX, intensificada por supuesto de los 50, 60, sobre todo 70, 80 para acá. Eso generó una descendencia muy numerosa. Pero bueno, el punto es que el Estatuto Migratorio Andino, atendiendo esas concepciones modernas también, que ya venían siendo de alguna manera aplicadas por el gobierno colombiano, dicta una normativa especial en la materia que de alguna manera ya existían decisiones separadas previas que se venían dando desde el año 97, sobre todo desde la Secretaría General se motorizaron decisiones en este sentido, porque el embajador Alegret, desde que se hizo secretario general, creo que fue en ese mismo año precisamente, el primer secretario general de la CAN fue él cuando se convirtió la Junta del Acuerdo de Cartagena en Secretaría General. Una de las cosas que tuvo siempre presente o en mente, o era uno de los grandes desafíos de su gestión, era que la comunidad andina finalmente se convirtiera en un mercado común al estilo europeo. ¿Qué implica un mercado común? Que haya libre circulación de personas, no solo de los bienes, como siempre se piensa para los procesos de integración, que es lo más básico que puede haber, y por eso inclusive hay procesos que no son de integración realmente, porque por el solo hecho de hacer libre circulación de bienes, no creo que un proceso sea de integración, un tratado sea de integración.
como pasa con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de tantos que hay. Cuando uno revisa los tratados de libre comercio, que hay muchísimos en el mundo, es simplemente la parte comercial o la parte de bienes o de mercancías. Eso para mí, yo creo que no implica una verdadera integración. A mí me parece que la integración es integración cuando implica aspectos más allá de los comerciales y económicos, que por ahí se comienza, por supuesto, pero que va más allá, como los temas humanos, los temas sociales, como libre circulación de personas, además de los bienes, libre circulación de capitales, libre prestación de servicios en los países correspondientes y un gran derecho importantísimo que es el derecho de establecimiento. Pues bien, estos derechos que al final todos ellos generan lo que sería un mercado común, que no se ha podido todavía perfeccionar en la comunidad andina, pero que se ha avanzado mucho en ello. Una de las cosas que se venía ya trabajando desde el año 97 y sobre todo los principios del 2000 se dictaron muchas normas al respecto, fue la libre circulación de personas con aspectos laborales también muy importantes. Esto ya se venía dando, no sé si ustedes recordarán que se creó el formato del pasaporte andino al estilo europeo, donde aparecía en la carátula la comunidad andina. Seguían siendo los pasaportes materia nacional, pero ya con un formato único a los efectos de manejo y de seguridad en la circulación en la comunidad andina, pero se podía circular ya en la comunidad andina como turista con la cédula desde hace tiempo. Eso tenía ya como, eso creo que fue en el 2001 que comenzó, que creo que fue la decisión 503. Eso ya se venía dando, las famosas ventanillas para los andinos. Bueno, una serie de normas, aspectos laborales también inclusive, pero este estatuto vino un poco a codificar todo esto que ya se venía dando y por supuesto a perfeccionar otros, a mejorar otros y a incorporar cosas nuevas, como fue la posibilidad, al estilo de la visa Mercosur, pero esta vez ya de una forma supranacional, directa desde la organización, la residencia, que lamentablemente ya no aplica para nosotros los venezolanos porque no estamos en la organización y por consiguiente no somos ciudadanos andinos ya. Pero fíjense lo que nos perdimos con el tema de la residencia. No solamente lo que ya teníamos del turismo, que en el momento que lo teníamos tampoco lo usábamos mucho, porque veíamos mucho hacia Estados Unidos, hacia Europa, etcétera. Pero fíjense ustedes cómo cambiaron las cosas y lo bueno que hubiera sido para todos nosotros que eso fuese así, porque ahorita tenemos que pedir visa desde Venezuela como turista para todos los países prácticamente de América Latina. Es una cosa insólita. Pero en todo caso, los ciudadanos andinos, es decir, los nacionales de los países andinos, inclusive los residentes extranjeros fijos, con permiso fijo de residencia o visa de residencia, en los países andinos pueden circular libremente con la cédula, en el caso de los nacionales, y con el documento que establezca cada país, en el caso de los extranjeros, pero sin visa, sin tener que pedir visa por cada uno de esos países. Eso mínimo de libre circulación de personas ya existía, pero se incorpora, por supuesto, se mantiene en el estatuto. Lo otro es el tema, pero lo verdaderamente importante es la residencia, como les decía, que se establece una posibilidad como derecho, no solamente que es supranacional, de aplicación directa desde la organización, sino que otra cosa muy importante de todo esto es que establece derechos ya para los ciudadanos. Esto no es una cosa que luego pueden negarla a los países. O sea, por supuesto que hay excepciones, como pasa en Europa, con la libre circulación de personas, y lo vimos ahorita en la pandemia, que hay situaciones especiales que pueden hacer a cada país restringir la llegada de inclusive comunitarios. Pero no, en el caso andino pasa lo mismo, puede haber excepciones, pero son excepciones verdaderas. No puede ser que los países luego puedan decidir aplicarla o no, o que las excepciones se conviertan en regla por la aplicación de la soberanía esa plena que tienden a tener algunos gobernantes en la cabeza. No, cuando estamos hablando de un proceso de integración de este tipo y una normativa de este tipo, derivada de supranacionalidad además, esto es normativa válida, plena y obligatoria desde su emanación. En el caso del estatuto se dio una vacatio legis hasta creo que de 90 días, desde el 12 de mayo hasta el 12 de agosto. Ya entró en vigencia. Entonces, esta residencia, hay una posibilidad de residencia como derecho, una temporal hasta 2 años,
y otra permanente, indefinida, para los ciudadanos andinos. Esto sí es solo para los ciudadanos andinos, no vale para extranjeros. Todo lo cual está complementado con una serie de derechos sociales muy importantes como no discriminación, el tratamiento como nacionales, aspectos de seguridad social como si fuesen nacionales, es decir, como pasaba con las mercancías solas, no es que estemos comparando con mercancías a los seres humanos, pero es para que ustedes vean lo que es la diferencia de la integración. La integración cuando es solo de mercancías, por eso es que yo digo que no es una verdadera integración, eso quizás hasta una cooperación avanzada puede llevar el nombre, pero cuando consideramos ya el tema de seres humanos como verdaderos seres de derechos entre los países andinos, como si fuesen territorio de ellos, un territorio común para todos, esta situación es una situación verdaderamente de integración. Por eso es que no se concibe que un gobernante, un solo hombre, como pasó en Venezuela, esto se maneje como si fuese una materia cualquiera de relaciones internacionales como hizo Chávez con la CAF. Entonces, es una situación bien importante porque el Estatuto Andino vino a fortalecer y aplicar una visión de integración de este tema. Lástima que no estemos nosotros allí porque a nosotros nos hubiera resultado bastante positivo esta normativa en la realidad que estamos viviendo. Nada más en Colombia, repito, casi 2 millones de venezolanos, muchos de ellos llegados por las trochas, por situaciones irregulares inclusive, pero que el gobierno colombiano ha tenido toda la amplitud para regularizar, pero nada más en la parte colombiana esta cantidad, imagínense ustedes cuando contamos el resto de América Latina, Argentina, Chile, Perú, pero en el caso andino somos bastante los que nos hubiera favorecido esta normativa y no estuviéramos como estamos ahorita, que cuando vamos más allá de Colombia, la situación migratoria es para que no entremos. Precisamente la normativa que se ha dictado en Ecuador, en Perú, en Chile, es para que los venezolanos no entren. Las visas son para que precisamente no se otorguen, porque además de caras, tienen procedimientos administrativos engorrosos. De manera tal que, bueno, lamentablemente esta favorable normativa del Estatuto Migratorio Andino no nos favorece a nosotros, pero así como esto, desde el año 2009, como ya les avancé, son muchas las cosas que pudimos haber evitado o que nos pudieran haber favorecido si hubiéramos estado en la CAN. Claro, la CAN no es solo que la CAN diga, que la CAN tenga poder, que la CAN, porque ya venía pasando del 99 al 2006, que la CAN le dijo al presidente Chávez o al gobierno venezolano muchas cosas, y el gobierno insistía que eso era, el gobierno era soberano para acatarlas o no, como pasó con el transporte de mercancías que obligaban a los transportistas colombianos, sobre todo, pasar la mercancía a transportistas venezolanos si querían entrar a Venezuela, porque lo decía una resolución del Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo. Se lo dijo el Tribunal de Justicia andino, se lo dijo la Secretaría General que eso era anticomunitario y siguió el gobierno venezolano aplicando esa resolución. Eso no es solo un tema de que lo establezca la normativa o el derecho comunitario. Es un tema también de que los gobiernos tienen que tener conciencia y los sistemas jurídicos nacionales tienen que tener mecanismos para que esto se aplique. Que si un presidente no lo quiere hacer, un tribunal nacional debe obligarlo, como pasó con el CENIAT y el caso Sofaben. Ese tipo de cosas, que fíjense que el caso Sofaben ocurrió en el año 2005. Es decir, habían cosas que sí ocurrían favorables, pero habían otras que no. Entonces, bueno, eso es un problema que también necesita la voluntad de los países y la concepción, y por eso es que es muy importante que la Constitución diga lo que dice el 153, de que esto no basta que los tratados andinos digan las cosas, sino que las constituciones también las tienen que decir. Pero bueno, si ya no se aplican las constituciones, ya estamos con un problema de fondo más grave, que ya no estamos hablando precisamente de un Estado de Derecho. Pero bueno, en todo caso, hubo situaciones muy graves en Venezuela que seguro que con una comunidad andina hubiéramos podido evitar o no ser tan mala como la escasez que se vivió en los últimos años en Venezuela. Inclusive el régimen cambiario fue un tema. Yo en lo particular intenté un recurso en nombre de, o asistiendo a unos diputados de la Asamblea Nacional de entonces contra el régimen cambiario,
que una de las cosas que yo alegué es que era, aparte de inconstitucional, era anticomunitario. Ese recurso se pensó que podía ser declarado con lugar, de hecho parece que hubo un proyecto favorable, pero luego se declaró sin lugar 3-2. El régimen cambiario, que precisamente era este tema, que bueno hubiera sido que el Tribunal Supremo le hubiera dicho al gobierno venezolano, ese régimen cambiario es inconstitucional y anticomunitario. Eso la normativa comunitaria no lo permitía. El tema de los servicios públicos, lo mismo, el tema del transporte, ya dijimos lo de la migración, la seguridad en general, el tema de la salud, inclusive lo de las vacunas, es un tema que se pudiera manejar a nivel comunitario, aunque eso sí no ha ocurrido, como sí ha pasado en Europa. Sí creo que la comunidad andina en este tema se ha quedado muy dormida. El tema del transporte, es decir, hay muchísimos temas que pudiéramos, inclusive el de la gasolina. Uno ve, Colombia es un país petrolero, Ecuador es un país petrolero, claro, no son países petroleros de la magnitud que éramos nosotros, pero aquí no falta la gasolina. Ecuador tiene sus servicios al respecto completos. Aquí se produce petróleo. O sea, aquí pudo haber un auxilio. Si nosotros destruimos nuestra PDVSA, decimos nosotros porque al final era nuestra, podíamos habernos auxiliado y no ir a Irán y no ir a países que además la gasolina es de peor calidad por una gasolina que teníamos al lado, por ejemplo. Eso es una cosa que la comunidad andina hubiera favorecido muchísimo. El tema de la falta de vehículos, el tema de la salud y la seguridad sanitaria, que eso las normativas comunitarias siempre hacen, son muy rígidas en eso del etiquetado. Ahorita que están de moda los bodegones en Venezuela, me cuentan que llegan productos que las etiquetas son totalmente en turco, en otros idiomas del Medio Oriente, que no se entienden, y eso pudiera ser veneno y la gente no lo sabe, por ejemplo. Esas son cosas que una comunidad no permite, y de hecho hay normativa de etiquetado y de envasado y de muchas cosas en estos aspectos que la gente no sabe y que nos regulaban a nosotros en su momento, como pasa en Europa lo mismo. De forma tal que entonces estas son situaciones que se hubieran podido evitar en esto de con una, no solamente acatando la integración que ya teníamos y que éramos motor y que éramos líderes. Venezuela era en la comunidad andina, junto con Colombia, como es Alemania y Francia en la Unión Europea, por ejemplo. Nosotros pudimos haber hecho cambios allí si eran necesarios cambios, pero dejarla por un proceso que luego, fíjese lo que pasó con el Mercosur, que además no llega a tener el nivel de la comunidad andina ni nos afecta directamente, ni es nuestro proceso natural, entonces damos un portazo a una comunidad que además estaba deseosa de que eso no ocurriera y que todavía desea que volvamos, porque Venezuela era un mercado súper atractivo, sobre todo para Colombia, pero también ya lo estaba comenzando a hacer para Ecuador y para Perú. Pero no estoy oyendo a nadie y no sé si es que, aló, están todos allí. ¿Aló? Sí, sí, Jorge Luis, te estamos Okay. oyendo con mucha Pero es que atención, me además. quedé Sí. así como que será que se cortó y yo no lo sé. No, 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 te estamos oyendo, ¿cómo no? Bueno, pero en todo caso, bueno, yo creo que por el tiempo yo pudiera decir muchas cosas más, pero por el tema del tiempo, no sé, Gustavo, tú me dirás Sí. si... De repente si podríamos irlo redondeando allí porque seguramente habrán, ya tengo algunas preguntas que te han ok, formulado. ok, perfecto. Bueno, sí, para redondear ya y finalizar esto, entonces podemos ver que no solo que la Constitución estableció una serie de aspectos de avanzada en este tema de la integración, que lamentablemente, bueno, ya sabemos que no basta, no solo que no bastan que estén los tratados andinos vigentes, como ya ocurrió, repito, entre el 99 y el 2006, con muchas cosas que no se querían aplicar en Venezuela, con todo y que el tribunal lo decía, con todo y que la secretaría lo decía, pero no solo porque lo decían los tratados, sino porque la propia Constitución establecía unas cosas que hasta yo creo que se pasó, en pocas palabras, para hablar llano, como esto del ordenamiento legal vigente, pero ni siquiera por eso el gobierno venezolano decía tenemos que acatarlo porque eso es como si fuese un derecho nacional prácticamente.
que era un poco lo que decía la Constitución del 99. Pero no, eso tampoco estaba ocurriendo, vamos a ser sinceros, porque ya el problema de fondo era más allá de un simple tema de que la normativa era esto, que era de derecha, que era del imperio. Además se dio una situación personal allí entre Uribe, porque además Chávez se encuentra con otro personaje con unas características, aunque de otra ideología, muy fuertes también, como fue Uribe, y ahí hubo unos encontronazos donde, bueno, se pudo haber solucionado, por supuesto, eso desde el punto de vista diplomático, como de hecho ocurrió, personal, etcétera, pero involucrar a la comunidad andina en eso, como finalmente hizo Chávez, y por eso que el portazo final lo da cuando sale una decisión, porque Venezuela no asiste a la reunión en Lima. Yo estaba precisamente en Lima en ese momento, cuando se da esa famosa reunión donde Venezuela no va, y bueno, la reunión se da porque estaban los demás países presentes. Y eso generó la histeria del presidente venezolano, que ya venía dando muestras de incomodidad, de desagrado con el proceso. ¿Pero por qué? Porque no se quería hacer justamente lo que él quería a la manera que él hacía las cosas en Venezuela. Y por otro lado, la organización le estaba diciendo a él, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, como pasó en transporte, como pasó en régimen cambiario, como pasó en varias cosas. Qué lástima que no se le hizo caso no solo al Tribunal Supremo, cuando todavía dictaba sentencia de alguna manera en derecho, pero a la comunidad andina, y por eso es que estas cosas tienen que existir, porque los gobernantes se ven obligados, pero también los pueblos tienen que obligar a los gobernantes, y la institucionalidad tiene que obligar a los gobernantes a que esto no es un tema de relaciones internacionales y ya, esto es un tema de derechos a los ciudadanos que tú le estás quitando, como pasó también con la Corte Interamericana, que esto finalmente se dio y nosotros como mirando el cielo sin haber hecho una reacción. Yo en lo particular intenté una acción judicial contra la denuncia, pero pasaban los meses y pasaron los meses. En el año 2006, pues yo me sentí tan afectado porque además estaba trabajando en la CAN, que yo decía, pero bueno, y no va a hacerse nada contra esta barbaridad, esta arbitrariedad. Yo fui al Tribunal Supremo, actué en mi nombre, y resulta que pasaron los meses, eso no tuvo ninguna respuesta hasta que finalmente, creo que fueron 9 meses después, cuando finalmente la sala no admitió el recurso, porque consideró, imagínense ustedes, que yo no tenía cualidad para intentar. Bueno, en su criterio, vamos a decir así, tan fue así que Jesús Cabrera salvó su voto. Así sería que Jesús Cabrera salvó su voto, que precisamente como consultor de la CAN yo había tenido reuniones con el Tribunal Supremo, donde Cabrera me recibió y sabía lo que yo venía haciendo en la materia, aparte de la parte académica, y inclusive salvó su voto diciendo no, que si yo sí la tenía. Pero bueno, 3-2 también decidió que no admitió el recurso. Pero aparte de ese recurso, Venezuela se quedó callada frente a esa barbaridad, como pasó con la Corte Interamericana en el 2012, como pasó con, bueno, otras cosas más que pasaron en el tema internacional, el Grupo de los Tres, y tantas cosas que al final nos quedamos aislados, pero además con menos derechos de los que teníamos antes. Pero entonces, bueno, y con respecto al Estatuto Migratorio Andino, bueno, ya ven ustedes un ejemplo de lo que es la integración verdadera, la integración humana, la integración inclusive social que se sigue aplicando y que va a favorecer a 11 millones, si no me equivoco. Yo para cifras son muy malo, ¿no? Pero una cantidad muy grande de nacionales peruanos, bolivianos, ecuatorianos y colombianos que van a poder circular más allá de lo turista, pero inclusive con derecho a residencia en los países correspondientes, aunque venían siendo ya favorecidos por la visa Mercosur. Esta visa Mercosur dependía mucho de la implementación nacional porque no era producto de una organización supranacional ni otorgaba un derecho directo, sino que eso dependía también de la aceptación o la aplicación soberana de ella por cada uno de los países, que de hecho a nosotros los venezolanos ya la visa Mercosur no las habían suspendido por el tema de reciprocidad, al menos aquí en Colombia. Entonces, eso con el estatuto migratorio no puede ocurrir, que un país por su lado diga no aplico el estatuto migratorio.
sino por excepciones en concreto en materia de salud y seguridad. Pero eso tiene que ser en todo caso en aspectos temporalmente y por razones muy justificadas. Pero bueno, lo dejo hasta aquí. Vamos a oír las preguntas a ver si hay alguna cosita por ahí que se me quedó fuera, como para mejorar un poco la comprensión de todo esto. Y disculpen lo largo. Eh, Muchas gracias, Jorge Luis. En realidad, pues es demasiado lo que se puede decir. Cuando tú dijiste que estuvimos 35 años, estuvimos en el proceso Sí, comunitario señor. andino. Bueno, sí, muy largo, muy largo. Efectivamente, una cosa que, pero quizá verdaderamente poco conocida. Sí, a mí me llegó a ocurrir cuando yo magistrado de la Corte Primera, se supone que alguna formación jurídica, información debía tener, y a veces yo me sorprendía cuando veía algunos casos y nos dábamos cuenta de que el proceso de integración estaba siendo muchísimo más intenso y más extendido para distintas áreas del derecho de lo que uno se imaginaba. Y quizá porque faltaba un poco de divulgación. Hoy en mí, yo te voy a hacer una pregunta que formula el profesor Antonio Silva, y que tiene que ver un poco con eso de lo que tú vienes hablando ahorita, que la reacción en la sociedad. O sea, ¿qué actitud hubo en Venezuela en relación con su retiro de la CAN y la actitud del presidente de ese momento al respecto? ¿Cuál fue la reacción en la sociedad, en la academia, en las universidades? Sí, bueno, en las universidades afortunadamente sí hubo una buena actitud. Bueno, con el tema de la salida de Venezuela de la CAN, salvo individualidades muy concretas, eso no generó ninguna reacción. Nosotros en las universidades sí veníamos trabajando el tema y hablábamos y decíamos, yo me tocaba trabajar esto en el posgrado de la UCB de Derecho. Me acuerdo que Juan Carlos Sáenz era también el coordinador del posgrado de Derecho, la integración de ahí de la facultad. Y le importaba mucho estos temas, di la materia varias veces, el propio posgrado de Derechos Humanos, cuando Eloísa Avellaneda lo coordinaba, lo mismo, me tocó dar esa materia allí. Y en la Católica lo mismo, la teníamos incorporada en el posgrado de administrativo, constitucional, en la carrera llegamos a tener la materia, total, la universidad llegó a tener bastante movimiento en todo esto y aparte de las publicaciones, nosotros desde el CIDE publicábamos, hacíamos cosas desde el 2005, pero la sociedad en general no entendió esto, o sea, le pareció que era una loquera más de Chávez, una risita, una cosita y ya, y de ahí no pasó, salvo lo que de verdad estábamos preocupados y algún que otro periodista que sacaba los artículos, sobre todo en el Nacional y en el Universal, pero fíjese que lo único que hubo fue la denuncia mía, yo no supe de otro caso de alguien que de verdad fuera al tribunal y denunciara, no que denunciara, perdón, que intentara un amparo, que intentara una nulidad, que intentara algo, no, eso no ocurrió. Y entonces, bueno, eso también yo creo que es una cuestión que la sociedad debe luchar por sus derechos frente a estas actitudes tan prepotentes y caprichosas, porque al final fue eso, no hay una razón nacional porque yo me acuerdo cuando Caldera, siendo presidente la primera vez, que Venezuela, eso parte está en el artículo este que también va a salir, cuando Venezuela fue parte del grupo motor de la comunidad andina, cuando se llamó Pacto Andino en el 69, en la declaración de Bogotá del 66 se decidió hacer lo que ahora es la comunidad andina. Pero paradójicamente en el 69, cuando se firma el acuerdo de Cartagena, Venezuela dice, no, por ahora no vamos a firmar. Ya Caldera estaba comenzando a ser presidente, eso fue en mayo del 69. Entonces, eso fue una sorpresa porque además Caldera no era ¿cómo se llama? Un ignorante del tema, eso sorprendió mucho. Bueno, yo estaba muy chiquito, pero yo leí todo lo que pasó. Yo lo hablé con él inclusive, yo llegué a hablar con él de este tema y lo entendí mejor, así como el tema del sobreseimiento del presidente Chávez, que es otro gran tema. Pero el tema de la incorporación de Venezuela a la CAN, yo siempre tuve, cuando yo hice mi tesis doctoral en España, desde la visión europea, a mí me sorprendía mucho eso. Y ¿por qué el presidente Caldera no firmó el acuerdo de Cartagena en el momento que se dio la firma? Entonces, bueno, ¿por qué lo hizo? Porque el presidente Caldera, desde el punto de vista nacional, como beneficio del país, para no meter la pata,
porque estas cosas no se crean, o sea, no se puede estar metiendo, uno no se va a casar hacia lo loco, que es un poco lo que les digo a los alumnos míos cuando hablo de este tema. Esto es un matrimonio de países, esto no es un simple tratado internacional. Entonces, por eso el presidente frenó eso, llegando a la presidencia en el 69 también, en marzo, creo que era en esa época que llegaba el presidente, el 12 de marzo, frena eso, no se da la incorporación de Venezuela a la CAN, los demás países se firman, inclusive estaba Chile, y bueno, y Caldera somete esto a una serie de consultas, debates, gremios, empresarios, como dices tú, que es un tema que importaba mucho, pero bueno, si le preguntamos a los empresarios, esto era un aspecto que normalmente los empresarios al principio no les gusta porque va a entrar mercancía extranjera, como dicen, ¿no? Pero no, esto es una cosa que inclusive el empresario beneficia porque esto le pone en competencia y a mejorar. Pero bueno, el punto es que Caldera prefirió, aparte de eso me comentó él, que habían aspectos políticos que él no estaba muy convencido que sea bueno que Venezuela estuviera allí, porque en Perú había una dictadura, que era Velasco Alvarado. Eso es una cosa que a él le preocupaba y entonces, bueno, no dijo que no de manera definitiva, pero paró. Los demás sí firmaron el Acuerdo de Cartagena hasta que finalmente se aclaró para él el tema, pero lo que quería destacar es que es un aspecto que a él le preocupaba. Cuando yo lo hablé con él, me convencí de que eran aspectos nacionales, que él no estaba seguro que fuese a convenir a Venezuela estar allí en ese proceso. Finalmente se convence que sí, y entramos con la famoso consenso de Lima en el año, creo que fue en febrero del 73, se lleva al Congreso, se hace la ley aprobatoria y entramos en la CAN en ese año. En cambio, con la salida, fue una cosa como que nosotros estábamos casados y un día, ¿y dónde está el señor? El señor se fue, el señor ya no está, así como si, y esto no es un matrimonio y eso se va a acabar así. No, señor, eso se tiene que consultar, esto es un matrimonio además con hijos, a ver. O sea, y eso es una cosa que no podía ser objeto, pero sobre todo lo grave es la actitud de la sociedad. Pero la institucionalidad, obvio que no estaba muy por la labor, como dicen los españoles, pero yo creo que debimos haber hecho más al respecto para que esto no ocurriera, porque después nos dimos cuenta qué perjuicio nos causó no estar en la CAN, porque en parte la destrucción del país derivó de esa plena libertad de poder omnímodo que tenía el presidente y luego el que lo sustituyó para manejar las cosas de una manera totalmente equivocada. Pero, y con lo de respecto a la actitud de Chávez, y bueno, ya sabemos lo que ocurrió, pero el norte de él en ese momento, porque estaban en los países del Mercosur, sus grandes amigos, estaba Lula en Brasil, estaba, no me acuerdo si Néstor Kirchner o Cristina Kirchner en Argentina, estaba en Uruguay Mujica, el único que parece que no era amigo de él o allegado o aliado era el de Paraguay, que de hecho fue Paraguay la que generó el problema después para que finalmente se diera la incorporación de Venezuela al Mercosur, que se dio de una manera bien difícil, porque todavía Mercosur se manejó con esos criterios de respeto, donde cada país, un solo voto en contra ya basta para que no entre un miembro nuevo, y eso pasó con Paraguay. Finalmente se da, pero entonces en ese momento, como Chávez lo que quería era irse al Mercosur, él dio el portazo, aparte de todo lo que ya venía ocurriendo en la comunidad andina, era porque yo quiero Mercosur, yo quiero Mercosur, yo quiero Mercosur, y vimos lo que pasó con Mercosur. Mercosur no fue el proceso para nosotros, luego se van los amigos y llegan otros y Mercosur, y en este momento estamos en una situación de suspendidos, que eso ya parece excluido, pero además hasta los propios ciudadanos del Mercosur, venezolanos en el Mercosur, estamos como si no tuviéramos derechos de nada, porque además Mercosur no es un proceso supranacional que otorga derechos directamente, sino que todos dependen de los países en su ejecución, porque son normas que tienen que ser llevadas a cada país para que valga. Entonces, total que estamos en una situación de limbo que parece que se va a quedar así porque nadie me dice nada, pero esa era la actitud de él. Su actitud era, me voy de aquí porque me voy para el Mercosur. Y lo del Mercosur tampoco se discutió, se debatió. Por supuesto que fue el objeto de una ley aprobatoria, porque bueno, porque sabemos lo que pasaba en ese momento en la Asamblea Nacional ya. Yo creo que ese fue el periodo donde nosotros no participamos en las elecciones anteriores,
y era totalmente chavista la asamblea, creo que fue ese periodo ya. Y total que bueno, la integración, que es algo tan positivo y que genera desarrollo, evolución, beneficios para la gente, se ha venido manejando como aspectos políticos ideológicos más que solo benefician a los gobernantes de turno, pero no a la gente realmente. Muy bien. ¿Me ver? Ok, no sabía si tenía cerrado el micrófono. Bueno, hay quienes te felicitan. Jorge Luis, está la profesora Ana María Ruggeri desde Valencia, España, Ana diciendo que María, excelente, te manda un saludo y te dice que igualmente. muy bien la explicación que da esa diferencia pues, entre lo que es un proceso de integración y los acuerdos gubernativos de cooperación, ¿no? Que a veces se tiene como medio confundido, ¿no? Oye, ella lo está viviendo muy bien allá en España, ¿no? Sí, bueno. Y cuando estabas hablando del Mercosur, recordaba una vez que estuve yo en Buenos Aires, en Argentina, no en Buenos Aires, sino en Mendoza, por allá en una parte en el interior, y se me olvidó el pasaporte y me salvó el Mercosur. Le dije, yo tengo mi cédula venezolana. Ah, claro, no, usted es del Mercosur, y entonces un trato muy especial, pues, ¿no? No tuve problemas que hubiera tenido de otra forma. Es lo que tú dices, eso afecta no a los gobiernos, afecta a la gente también, ¿no? Claro. Le da mejor calidad de vida, o se supone que para eso es justamente una mejor calidad de vida en las distintas materias, ¿no? De salud, de servicios públicos, de las consumo. Cuestiones domésticas más increíbles. Claro. Eso, sobre todo en Europa se nota más el ancho de la autopista, que si las señales de circulación, tantas cosas, ¿no? Son cuestiones domésticas que la gente cree que son los gobiernos, inclusive las alcaldías, y a veces son mandatos de la Unión Europea. Y en la comunidad andina ya se comenzaba a ver eso, muy salvando las distancias, pero que ya se estaban metiendo en temas que uno no sabía, que es lo que tú dices, hasta que uno no está tú en un tribunal como la Corte Primera, otro en la Superintendencia Pro Competencia, otro en la Antidumping, otro en el SAPI de propiedad intelectual, y así por el estilo, nadie sabe la materia hasta que le toca trabajarla en concreto. Ah, mira, una decisión andina que regula todo esto. Entonces, pero eran muchísimas materias, el tema del transporte aéreo. Bueno, eso es otro tema, por ejemplo, Gustavo, el tema del transporte aéreo. Eso es un tema que si la comunidad andina estuviera vigente, muy bien lo de la pandemia, bueno, muy bien, no sabemos lo que es la pandemia, pero digo, muy bien o mucha justificación esas actitudes nacionales en la pandemia, como pasó también en Europa. Pero llega un momento que eso tiene que terminar y normalizarse desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de integración. Hay un momento que las cosas tienen que ponerse de nuevo como antes. Y uno de los temas, por ejemplo, es el de los vuelos aéreos. Vamos a decir, bueno, los vuelos. Porque entonces las aerolíneas que tienen derechos a volar, porque ese es el punto, nosotros tenemos derechos a vivir, derechos a volar, derechos a trabajar, derechos a muchas cosas. No puede estar el gobierno, como está pasando en Venezuela, hasta su leal saber y entender y solo con los países amigos permitiendo los vuelos aéreos. Y Colombia, por ejemplo, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, una cantidad de países donde además hay montones de venezolanos. Yo necesito ir a Venezuela y no he podido. No hay vuelos aéreos, no hay vuelos. Eso una comunidad andina llega un momento que le dice, presidente, hay que abrir los espacios porque esos son espacios comunes para todos los países andinos, por ejemplo. Eso hasta cierto punto se puede manejar con norma nacional por la pandemia, pero llega un momento que ya eso tiene que normalizarse y manejarse con normativa comunitaria como ya existe. Esas son cosas que no pueden ocurrir en un proceso de integración. Y eso pasó en Europa. Llegó un momento que ya los países tienen que dejar de manejar eso como una excepción y no pueden manejarlo como una excepción, como pasa inclusive con los estados de excepción, y ya tiene que entrar, claro, con todas las medidas de seguridad que haya que tomar, pero ya tiene que abrir los espacios, porque esos son derechos de la gente. Mira, hay otras preguntas por aquí también que vamos a ver. Está, además de muchas felicitaciones, María Amparo Grau desde donde se encuentra, por allá afuera, Rafael Babel también, muchas felicitaciones para el instituto. ¿Sí? Considera que este tipo de reuniones mensuales está bien, ¿no? O sea que, y gracias por la parte que me corresponde a los profesores Babel y Grau, ¿no?
está de Mauricio Pernía. ¿Cómo estás, Mauricio? Una pregunta, ¿no?, que te hace. En la experiencia de la Unión Europea, el régimen comunitario de contratación pública tiene incidencia hasta las compras locales de los miembros. ¿Tiene la CAN decisiones análogas en materia de contratación pública? Que no lo habías mencionado, ¿no? No sé. Sí, sí, bueno, eso es un tema que sí yo creo, no estoy seguro, se tendría que revisarlo, que llegó a tener alguna aproximación, no creo que a fondo, hasta donde yo sé, no creo que a fondo, pero que llegó a tener al menos un estudio, una aproximación para que hubiese algo común, ¿no? Porque no solamente las decisiones son obligatorias todas, ¿no? De hecho, las decisiones que tiende a dictarlo el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que fue, por cierto, el que dictó el Estatuto Migratorio Andino. Yo al principio pensé que el Estatuto Migratorio Andino, cuando vi que era dictado por el CAMRE, como le digo yo, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, yo dije, bueno, eso debe ser una decisión tipo directiva europea, que son decisiones que las hay en esa materia, sobre todo de relaciones exteriores hay muchas, y en Europa también, que son más bien directivas. Es decir, se desea que en el plazo de tal tiempo cada país miembro tenga tal y tal y tal cosa, ¿no? Eso tienden a ser las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pero el Estatuto Migratorio Andino, cuando revisé a fondo, sí tenía ese carácter obligatorio supranacional completo, como tienden a ser las decisiones, por ejemplo, de la Comisión Andina, que sí siempre la mayoría son decisiones obligatorias. Esas son la mayoría de las decisiones porque es la materia económico-comercial, pero con ello una serie de materias que más allá del económico-comercial. Pero en todo caso, este tema de contratación, hasta donde sé, como mucho ha tenido aspectos tipo directiva o tipo de que los estados, promover que los estados tengan un régimen común en la materia, pero creo que hasta ahora no se ha logrado. De todas maneras, es un tema que tendría que yo que revisar en específico. Buscar. Hay otra pregunta por aquí también, que de Iván Paredes, que te manda un gran saludo y felicitaciones también por tu clara exposición. Pero él pregunta sobre el eventual derecho a la integración. Él dice, normalmente, de acuerdo con el artículo 153, se habla del mandato de que la República promueva y favorezca la integración latinoamericana y caribeña. Pero desde allí no se podría desprender entonces un derecho de los ciudadanos a la integración. ¿Qué mecanismos pudiese haber para lograr que ese mandato no sea letra muerta? Bueno, ya esa parte, por cierto, la tenía la Constitución del 61, en el 108, que fue el artículo que sirvió como de salvavidas para, para darle piso constitucional, porque llegó un momento que nos dimos cuenta todos, pero sobre todo desde la misma CAN, que no basta que los tratados digan las cosas, sino que es necesario, frente a las actitudes de los países, decirles, mira, tu constitución dice esto, así que tú no puedes tampoco tomarlo como que es algo discrecional tuyo cumplirlo o no, aparte de lo que decían los tratados, pero muchas veces pasaba que no bastaba lo que decían los tratados, como siempre pasa en general con el derecho internacional, que es la pata coja que tiene siempre el derecho internacional, que tiene obligatoriedad, pero no tiene dientes después para imponerse, que es lo que busca un poco el derecho supranacional, vamos a decir así, que tiene distintas caras, entre ellas la de la integración, que tiene mecanismos propios. Ese fue un estudio que yo también tuve que hacer para la tesis doctoral, que diferencia la supranacionalidad de la intergubernamentalidad, ¿no? Que yo por eso le rebato a los del Mercosur, que hay unos por allí que dicen que sí la tiene, que no la tiene por una serie de elementos que yo los numero allí en mi tesis, en mi trabajo del derecho, que por cierto Paredes todavía tenía ejemplares de ese libro en su librería ahí en la Avenida Urdaneta hasta la última vez que fui. Ya no creo que haya, pero ese libro tiene el derecho administrativo en los procesos de integración, la comunidad andina, tiene esos elementos precisamente que hace que los procesos de supranacionales. ¿Por qué son supranacionales? Aparte de la atribución del ejercicio de competencia. Una de ellas es la posibilidad de actuación coactiva de la organización hacia los países incumplidores. En unas más fuertes, como en la Unión Europea, que inclusive da lugar a multas, en otras más débiles, como en la comunidad andina, que realmente el efecto se diluye mucho,
aunque llega a tener, aunque en un país serio, en un estado que con verdadera democracia, con verdadero Estado de Derecho, los efectos que pudiera tener en la comunidad andina un incumplimiento deberían generar efectos internos como para decirle al presidente, mire el lío que está metiendo Venezuela en esto. Pero no, sigue siendo, porque los presidentes nuestros, lamentablemente en Latinoamérica, pero también por nosotros mismos, por los pueblos, les permitimos demasiadas cosas. En Europa vemos lo que pasa con Pedro Sánchez y lo que pasó con Pablo Iglesias y con mucha gente que llega con esas ínfulas y esas cosas y después tienen que bajar la cabecita, porque es que, mire, señor, hay un control parlamentario estricto. ¿Usted cómo va a decir que la Unión Europea es una loca? Usted no lo puede decir por esto, eso nos puede generar o porque usted hizo esto contra empresas alemanas, tratándolas como extranjeras, tal, muchas cosas que pueden ocurrir por las cabezas de los presidentes, pero que una cosa es cuando pasa ya, primero se va el presidente nacional, que termine la comunidad andina como un jarrón chino. En Latinoamérica nosotros no le damos importancia a eso. Entonces, el problema es que ese precepto que habla el 153 al principio, volviendo a la pregunta de Paredes, de Iván, es un precepto que ya tenía. Es un precepto, si se quiere, muy programático, que sin embargo, bueno, sirvió de salvavidas hasta que apareció la Constitución del 99, pero fíjense ustedes lo que pasó con la Constitución del 99. Yo creo que como digo yo en el trabajo que le entregué ayer al doctor Araujo, oye, si con lo que dice la Constitución del 99, el Tribunal Supremo llegó a decir en el 2012 lo que dijo con respecto a la vigencia de las normas andinas previas a la denuncia, oye, señores, entonces yo no sé para qué sirve una Constitución, porque de verdad que es insólito hacer ese razonamiento que hizo la Sala Constitucional en esa sentencia. Es una cosa, es lo mismo la famosa sentencia del caso Chavero, el caso de que originalmente era de libertad de expresión, esa sentencia que creo que fue del 2003 con ponencia de Cabrera. Eso es una sentencia que realmente vemos, oye, pero o sea, ¿qué tiene que decir la Constitución entonces para que de verdad se sienta que este derecho andino o derecho de integración en general, pero sobre todo el de naturaleza supranacional, es un derecho para la gente, no es un derecho para los gobiernos? Que esto no queda a merced de los estados. Entonces ahí se insistió en esa famosa sentencia de Chavero que esto dependerá de la soberanía plena y absoluta y tacatá del Estado venezolano en acatar o no estas decisiones o normas, no sé qué cosa, inclusive de derechos humanos. Una cosa increíble, con todo lo que dice el artículo 23 de la Constitución venezolana, que también es nuevo y mejoró mucho la del 61, pero que llegó a decir la Sala Constitucional unas barbaridades en este tema, teniendo el artículo 23 vigente. Entonces, bueno, no es un tema, obvio que la Constitución le da los derechos a los ciudadanos directamente, porque eso es lo que dice el 153, pero es que el problema venezolano lamentablemente no es de Constitución, que ya tú mismo lo dijiste, lo que pasó con la descentralización también, y vimos lo que ha pasado en la realidad con la descentralización. Y ese tema que a mí me alarma, porque yo daba esa materia muchísimo, que es el tema de ver a un mismo funcionario prohibido por la Constitución, un mismo funcionario, presidente Corpoelec, ministro de Energía, presidente de no sé qué cosa, vicepresidente de materia eléctrica, o sea, 4 cargos al mismo tiempo, y vemos el desastre administrativo que hay en Venezuela, pero además eso es inconstitucional y por algo es inconstitucional. Eso tampoco se aplica. Y así tantas cosas, ¿no? Sí, pues lamentablemente, sí, no es solamente en la materia de la integración. Pero claro, Sí. vale la pena, digamos, analizar, digamos, individualmente cada uno de los sectores y cada una de las No, y materias. el derecho está, ¿no? El derecho, Sí, por supuesto, está. claro. Y hay varios saludos por aquí, ya vamos a ir ya acercándonos al final. Y entonces, nada, pues por un lado, manifestar
regocijo de ver tantos profesores aquí conectados, mandando saludos ahí desde Argentina. Eira Torres te manda muchos saludos también, y recuerda que en una oportunidad yo estuve por allá en la provincia de Salta y ella me ayudó. Yo creo que fue la primera vez que yo fui a Argentina y ella estaba allí en Buenos Aires, y bueno, un gran saludo, Eira, que siempre estás aquí en la cátedra Moles Cauvet. Jorge Luis, ya vamos a ir terminando. Vale. Te hemos tomado bastante tiempo Más de lo de normal, tus otras creo, ¿no? ocupaciones allá en Bogotá. No, Entonces, no hay esperemos que problema. esta no sea la última. Hay cosas, muchas cosas, pues que de verdad podrías aportarnos. Yo te quería preguntar simplemente uno antes de que nos despidamos. ¿Cómo se siente en un país donde sí Lacan está existiendo? Es decir, eso que nosotros aquí vemos tan lejano, el mundo de la integración, ¿también se siente allá en Colombia, o es más frecuente que las personas en su vida cotidiana hagan uso o razonen en términos de comunidad andina más que de puramente colombianos? ¿O no? ¿O está muy distante todavía Sí, yo también? creo, yo además con la experiencia de Perú, que también la tuve trabajando en Lacan, viviendo en Lima, yo siento que todavía el ciudadano andino no conoce bien su derecho andino, no sabe lo que tiene. Por supuesto que lo disfruta a la hora de disfrutarlo en cosas concretas, pero muchas veces no se entera o no sabe que, que hay cosas que son del derecho andino, ¿no? Y entonces yo sí creo que todavía, yo en Colombia siento que el ciudadano común y corriente no sabe lo que es todo esto. Pasa lo que está pasando, lo que pasaba en Venezuela en la época nuestra, cuando todavía, inclusive antes de Chávez. Yo me acuerdo cuando yo llegué de España, bueno, ya yo cuando llegué de España ya estaba Chávez, pero antes de irme a España, que ya había comenzado a trabajar el tema, eh, yo estaba en Petróleos de Venezuela trabajando y me tocó hacer un dictamen sobre esta materia y bueno, yo me acuerdo cuando yo les mencionaba el tema andino, bueno, me decía, eso les parecía que era, bueno, derecho nuclear, no sé, otra. Estás inventando. Sí, sí, eso ya nosotros lo teníamos de antes, pero es un problema nuestro que tenemos que solucionar. Y yo creo que a Europa también le pasó al principio, que eso fue una materia que poco a poco fueron como asumiendo, pero también el proceso se fue imponiendo, ¿no? O sea, tiene que haber de ambas partes. El proceso tratar de imponerse con el tema de que los ciudadanos tienen también que apoderarse de todo eso a su favor y ya la situación ahora es otra, ¿no? Pero yo sí creo que todavía a nivel andino en general, fuera de Venezuela ya, porque ya no estamos en ella, pero los países andinos actuales no aprecian todavía ese tema, sino en cuestiones muy concretas. Yo de hecho he trabajado en algunas consultorías muy concretas donde efectivamente cuando uno les plantea el tema andino que voltea el caso, se sorprende porque, pero hay una actitud inclusive hasta de dejadez, de medio despectivo. Yo lo he vivido en las universidades con el tema. De hecho, yo cuando he planteado la materia, yo tuve que darle una vuelta a los títulos de la materia porque no había inscripción. Y eso me pasó varias veces, sobre todo al principio. Ya después lo tuve que dar una visión un poco de globalización y tal, no sé qué, como para que tuviera un poquito de atracción o de atractivo. Pero sí hay todavía una actitud indiferente contra esto, pero yo sí creo que también la comunidad andina tiene que ser un poquito más agresiva. Yo, por ejemplo, creo que ahorita con el tema de la pandemia, la comunidad andina se quedó muy dormida. Cada país hizo las cosas por su lado. En el tema de la migración venezolana, lo mismo. Yo creo que la comunidad andina debió motorizar, aparte de esto que hizo muy bien del Estatuto Migratorio Andino. Yo creo que el tema de la migración andina, de la migración venezolana, perdón, como pasó en Europa con la Siria y, y la que va a pasar ahora con Afganistán, etcétera. Esos son temas que deben manejarse comunitariamente. A nivel andino eso no ocurrió. Cada país ha hecho lo que le ha parecido, en eso la comunidad andina no se ha metido y eso me ha parecido un gran error. Y con la pandemia lo mismo. Yo creo que debió haber habido algo más comunitario con el tema de la pandemia
no tanto para regularle, porque no tiene la comunidad ni esos poderes, como tampoco la tiene la Unión Europea allá, lo que iba a hacer cada presidente a nivel de las cuarentenas. Eso no, porque eso es materia nacional. Pero sí, por ejemplo, con el tema de las vacunas, yo creo que la comunidad andina pudo haber motorizado un plan de vacunación andino, como hizo Europa, distribuir las vacunas, negociar las vacunas. Oye, no es lo mismo negociar para los millones de ciudadanos andinos que cada país negocie por su lado, de acuerdo a su ideología además, para sus pocos habitantes en cada uno. Eso es una cosa que debió la comunidad andina haber hecho y no lo hizo. De forma tal que yo creo que también ha habido un poquito de falta de agresividad, lo que tú dices, Gustavo, de la divulgación. También falla mucho la divulgación desde la propia organización, que yo me acuerdo que en los últimos tiempos míos en la CAN, Alegret buscó eso mucho de la divulgación, y yo luego, de hecho, fuera ya de la CAN Venezuela, me llamaron para un trabajo muy interesante sobre los derechos andinos, que extrañamente me llamaron siendo venezolano, pero bueno, les pareció que yo era el que lo podía hacer. Y ese tipo de trabajo, pero más agresivo todavía. Eso lo intentamos hacer nosotros en esos tiempos, pero es que es un tema complejo, pero muy lento, pero yo sí creo que la organización tiene también que hacer un trabajo fuerte allí, y los gobiernos, por supuesto, internamente también ponerse las pilas y conocer mejor lo que tienen, porque muchas veces no lo saben. Eso es un tema que se desconoce mucho. Bueno, nada, pues vamos a ir cerrando. Esperemos que en ese proceso de dar a conocer o ir dando a conocer todo el tema de la integración y de lo que tiene de bueno quienes están participando en un proceso, eh, como lo que tiene de malo los que no estamos participando en él. Bueno, un evento como este yo creo que ayuda, pues sería bueno, digamos, que se repitieran, a lo mejor hacer un foro Oye, un poco más amplio, ¿no? sería estupendísimo hacerlo, de verdad que te tomo la palabra. Bueno, vamos a Y podemos organizar eso hacerlo entonces. inclusive, que Antonio está por allí, vamos a hacer algo de ese sentido, yo creo que vale la pena, con todo y que no estamos en la CAN todavía, pero para ir trabajando en eso. Mira, te iba a comentar, Gustavo, un tema ¿Sí? que también hay que decirlo, pese a lo que dije antes. En Colombia sí ha habido una actitud bien favorecedora con todo esto del Tribunal Constitucional o de la Corte Constitucional. Las sentencias de la Corte Constitucional en esto han sido maravillosas, ejemplares, que la Corte Constitucional en Colombia sí es un verdadero Corte Constitucional. Yo por eso digo que cuando se produjo lo de la salida de Venezuela de la CAN, una Corte Constitucional colombiana le hubiera dicho al presidente: presidente, usted no puede hacer eso como se hizo, por esto, por esto, por esto, por esto. Yo inclusive le menciono en el artículo que les digo tantas veces lo del paralelismo de la forma. Aquí entramos con una ley aprobatoria, hay posibilidades de referéndum, se han hecho referéndum para cosas menos importantes, consultas para cosas menos importantes, leyes para cosas menos importantes. Esto merece, por el espíritu constitucional y por muchas normas que tiene la Constitución, eso merecía una ley aprobatoria para poder salir de eso. Eso se le hubiera podido decir un buen tribunal constitucional a un presidente, aunque la norma expresamente, que es el artículo 73 de la Constitución nuestra, no mencione los casos de retiro para un referéndum, pero sí le dice que el referéndum se puede hacer cuando se trata de transferencia, ahí dice expresamente, transferencia de ejercicio de competencia, o cuando la expresión es así como haya, no perjuicio, haya incidencia en la soberanía del país, algo así, dice el artículo 73 en su segundo párrafo. Eso es una cosa que un tribunal constitucional se lo pudo haber dicho. Aquí en Colombia ha habido casos muy polémicos donde la Corte Constitucional ha sacado el tema andino y el tema de la integración, que ya lo tiene también la Constitución desde el 91, antes que nosotros, para decir: mire, señores, esto es un tema que tiene que acatarse, esto es tan válido como el derecho nacional. Entonces, otro gran tema, que eso sí merece ya una conferencia sola, es el tema de la Constitución frente al derecho andino, ¿no? Que eso es otra cosa, como pasó en Europa, de los tribunales constitucionales que sí le dijeron al Tribunal Europeo Comunitario:
mire, pero mi constitución está en conflicto con eso que dijeron allá. Entonces ahí tuvieron que entrar un poco en una negociación, pero eso es otro gran tema que no me voy a meter acá. Pero el tema, las cortes constitucionales pueden hacer mucho también en esto, sobre todo cuando las constituciones tienen esas normas como las que tenemos nosotros, pero lamentablemente la sala constitucional nuestra, además de no ser un tribunal propiamente, es muy débil y no ha querido, por supuesto, bueno, y ya sabemos la situación en la que está el Tribunal Supremo, haber dicho una cosa como esa. Pero eso yo creo que pudo haber ocurrido en un país mínimamente serio, institucionalmente hablando. Bueno, nada, pues vamos a ir cerrando. De hecho, esa oferta que estás haciendo ha sido recibida con beneplácito en la audiencia. Erika Cañizales dice sería bien bueno una segunda parte para temas de derecho de la integración que bueno, abarca muchos elementos. Entonces, bueno, nada, pues vamos a quedar comprometidos con el profesor Jorge Luis Suárez, a quienes le damos pues nuestras gracias. Y otra cosita, Gustavo, antes de terminar, estas son cosas que están ocurriendo en el mundo. Nosotros no podemos circunscribirnos a porque en Venezuela está ocurriendo X o Z. Estas son cosas que en derecho al lado nuestro, en Colombia están pasando, en Perú están pasando, en todas partes están pasando y muchos tenemos que ir y viajar o emigrar. Y ese es el mundo diario de los países del mundo, de todas partes. Y también el tema de la globalización, que es muy importante, el derecho globalizado que está habiendo en todos lados, ¿no? Por eso es que hay que seguirlo estudiando. Y solo nosotros, las universidades, tenemos que seguir en eso, precisamente. Así es, copiado y anotado, registrado por aquí. Ya Qué vamos bueno. a hacer un conciliábulo que quiero decir de alguna manera, pues que no lo dije al comienzo, que Jorge Luis Suárez es director ejecutivo o general del Centro para la Integración y el Derecho Público, el CIDEP, que es una institución con la cual el Instituto de Derecho Público tiene una relación pues muy estrecha y muy fructífera. Pues hay muchas iniciativas que estamos llevando adelante y en el caso específico pues la presencia de Jorge Luis está aquí no solamente porque es miembro del instituto de toda la vida, sino también pues como representante del CIDEP, Centro para la Integración, que mucha gente no sabe ni siquiera qué es eso de la integración, justamente por esa especie de eclipse parcial de luna que hemos tenido con el tema de la integración, pero que esperamos que pronto la luna va a reaparecer, o el sol va a reaparecer, y vamos probablemente este tipo de eventos seguro que ayudará mucho a que el tema no se nos olvide y que lo tengamos presente y que lo podamos ayudar a reflotar. Bueno, muchas gracias a ustedes también, a los que estuvieron presentes, los que participaron, y por supuesto a Universitas Fundación, quienes nos ayudan siempre con su apoyo tecnológico. Jorge Luis recibió unas clasecitas y unas instrucciones estupendas ahí antes de empezar, y bueno, les agradecemos muchísimo siempre ese apoyo que nos dan tan desinteresada y tan profesionalmente. Muchas gracias entonces a todos. Un fuerte abrazo, Jorge Luis, y esperemos que puedas hacer realidad tu deseo de venir a Venezuela pronto y ahí nos estaremos viendo, ¿ok? Estoy en eso, estoy en eso. Okay. Bueno, muy buenos días, hasta luego. Bueno. Chao. Hasta luego. Chao. Honradísimo.